Hola, ¿cómo estás? Soy Luis Ortega y siempre puedo estar equivocado. Hoy te quiero contar una fábula. No sé si es creación mía o alguien me la contó. Lo cierto es que esta fábula trata de ilustrar acerca del origen del mal. Estaba esta corporación, Blue Sky. Era una corporación con 299 subsidiarias. Y cada subsidiaria había alcanzado el billón de dólares en utilidades. Es decir, esta corporación en utilidades netas había alcanzado 299 billones de dólares. El presidente era un hombre muy sabio, era un hombre prudente, era un hombre muy correcto. El presidente era un hombre elogiado y amado por todos los que lo conocían. Sus enemigos le tenían miedo. De hecho, no tenía enemigos. Nadie podía hacerle frente. Y el presidente tenía un director, un muchacho que no se sabe de dónde lo sacó presidente, pero un día se apareció con el muchacho. Y a pesar de que el hijo mayor de presidente debería haber sido el sucesor natural, pues, en la dirección de la empresa, este muchacho que trajo presidente, a quien llamaba director, desde que era un niño, presidente lo llamaba director. Yo no sé si fue a propósito, pero presidente fue sembrando en la mente de el niño la idea de que él era un director. Lo cierto es que él se capacitó, fue bueno en los deportes, excelente en los estudios, analítico, destacó siempre y entró a trabajar al Blue Sky con una posición muy baja. No entendía por qué. Se sintió un poco desconcertado, pero él tenía un rasgo. Confiaba totalmente en la sabiduría del presidente, quien desde su infancia había sido un padre para él. Y aunque no le parecía mucho, aceptó la posición. El presidente le había enseñado que estuviera donde estuviera, que siempre fuera el mejor. Y eso no se le había olvidado. Realmente destacaba. Nadie entregaba la correspondencia como él. Luego lo hicieron almacenista. En toda la historia de Blue Sky jamás hubo un almacenista como el niño director. Y así fue ascendiendo y ascendiendo, y en cada posición que lograba siempre obtenía alguna condecoración. Siempre las daba personalmente presidente. Desde el principio, cuando fue el mejor repartidor de correo, en la reunión de la compañía, presidente le entregó la medalla personalmente. Y presidente solamente entregaba medallas al grupo directivo. Pero niño director era especial. Y así fue ascendiendo, ascendiendo y ascendiendo.
ya se había hecho un ritual de que el niño director tenía un ritual. Cada vez que él era ascendido y homenajeado, al final de la reunión, él sabía que el presidente siempre estaba en la oficina. Se iba a la oficina y agradecía al presidente por la oportunidad, por la ayuda, por los consejos. Se acercaba, tomaba su mano, la besaba y cuando se retiraba de la oficina, llegaba a la puerta, giraba, miraba al presidente y le decía: "Te amo, papá". Y así siguió ascendiendo y ascendiendo hasta que llegó a ser el director de una de las subsidiarias. Esta subsidiaria estaba vendiendo alrededor de 600 millones de dólares. Era altamente exitosa, pero tenían todo el mercado copado, por lo que ya no había más posibilidad de crecimiento. Pero nadie conocía al que ya no era el niño director, porque ahora era un director. El director tomó la dirección de la subsidiaria y logró lo imposible. Duplicó las ventas y en su primer año vendió 1.2 billones de dólares. La fiesta fue magistral. Había un derroche de lujo y de ostentación y todo estaba honrado. Todo estaba destinado. Había un derroche de lujo y de ostentación y todo estaba destinado a honrar a director. Director era exaltado, director era reconocido, admirado, envidiado. Director llegó a una posición donde ni en sus más locos sueños podía haber llegado. Pero eso no fue todo, sino que era apenas el principio de una carrera de éxito tras éxito. Luego fue movido a otra subsidiaria. Vendían 200 millones de dólares. Imposible. 1.4 billones de dólares en el primer año. Y así fue, ascendiendo y ascendiendo presidente y ocupándose. Ya cuando llegó a la quinta subsidiaria, 150 millones de dólares. Y en los primeros 3 meses subió a 1 billón de dólares. Ya presidente estaba rotando a director cada 3 meses porque ese era el tiempo que necesitaba para convertir las subsidiarias en empresas billonarias. 299 subsidiarias habían alcanzado el billón de dólares. Las estrategias, conocimiento y habilidad de director eran como cosas de otro mundo. Honrado, destacado, seguía creciendo. La empresa número 300 fue un reto de verdad, porque estaba en una zona rural sin capacidad de expansión. Y realmente, presidente estaba tan esperanzado de ver qué se le iba a ocurrir a su director. Director tuvo una idea que no se le había ocurrido a ninguno de los competidores. Construyó un centro urbanístico
y vendió las casas por el 10% de su valor. Por supuesto, la oferta obligó a que las últimas casas tuvieron que ser seleccionadas. Y director hizo lo impensable, construyó otro centro urbanístico. Y en este centro urbanístico, a diferencia del primero, se empezó a seleccionar solamente las mejores familias para que vivieran allí. Y así fue. Se escogían las familias mediante concurso. ¿Y sabes qué? Ahora eran familias agradecidas y familias excelentes. La empresa empezó a expandirse. Ya había pasado más de un año y increíblemente todavía el director no había alcanzado las cifras a las que estaba acostumbrado. Y la empresa empezó a crecer poco a poco al principio y se expandió tanto que en su primer año vendió 3 billones de dólares. La fiesta fue apoteósica. Se decía que era la fiesta del siglo. Y bueno, como era costumbre, director fue condecorado. Y director estaba tan feliz. Fue a la oficina de presidente y le dio las gracias como siempre. Pero esta vez no le besó la mano, le besó la frente. El corazón de presidente se contrajo. Director fue hasta la puerta, como siempre, y cuando llegó a la puerta, no se giró. Levantó la mano y le dijo: gracias, presidente, manteniéndose de espalda a él. Abrió la puerta y salió. El corazón de presidente se abrió de par en par. Literalmente él podía sentir como que alguien le hubiese dado un hachazo en el corazón y lo hubiese abierto en dos, y se estaba derramando su sangre a borbotones. Ese dolor le recorrió el pecho. Pero presidente era un hombre muy sabio e inmediatamente armó una estrategia. Director siguió trabajando como siempre, sin darse cuenta que el mal había visitado su corazón. Ni siquiera se enteró. Pero llegó un día en que se hizo una pregunta: ¿por qué tengo que seguir sirviendo a presidente si yo mismo puedo ser el presidente? Yo tengo todos los talentos. He levantado 300 empresas y las he puesto en las constelaciones celestiales. Prácticamente yo he construido una galaxia y ya Blue Sky es una Blue Galaxy. En mis manos ha crecido tanto esto que ya yo puedo ser el presidente. No entiendo por qué de todas las subsidiarias que el director había levantado, él mismo había nombrado los nuevos directores para esa subsidiaria. Gente entrenada por él, gente que lo apreciaba y que le tenía gran estima. Y director comenzó a hacer una consulta entre el grupo directivo, entre todos los directores.
¿Les parece que tengo yo habilidades necesarias para ser el nuevo presidente? Cada director se alarmaba cuando él preguntaba eso y decía, ¿por qué? ¿Por qué me dices eso? No, lo que pasa es que, tú sabes, ya presidente tiene alguna edad y quizás esté pensando en retirarse. Todos los directores le decían lo mismo. Le decían, pero es que espérate, ¿cómo tú vas a decir eso si presidente tiene una salud espectacular? Además, él hace muy bien su trabajo. Sí, pero quizás quiera vacaciones, retirarse, pero no entiendo tu pregunta porque realmente gracias a ti y gracias a nosotros, presidente tiene bastante tiempo libre, pues, y nosotros le facilitamos el manejo de la... Bueno, pero eso solamente si tú veas en mí las capacidades como para ser un presidente. Bueno, eso es indudable. Tú tienes todas las capacidades y así fue director tras director. Pero en algunos corazones no caló la duda. En otros hubo reserva. Y así, director fue armando una estrategia y logró reunir más del 20% de los directores a su causa. Y trató de darle un golpe a presidente. Trató de armar una directiva y que esta directiva fuera en contra de él. Desde el día en que presidente se dio cuenta que algo malo había entrado al corazón del director, habían pasado 666 días. Y ahí estaba director, llevando a cabo su plan de complot. Pero ya presidente estaba listo. Y con unas modificaciones que se habían hecho en la votación de los directores, porque ya sabía presidente quiénes eran los directores que no se iban a dejar mover de sus posiciones. ¿Cómo te puedes enfrentar a alguien que antes de que tú hagas los planes, ya él está listo? Que antes de que tú tengas un pensamiento, ya él sabe cuál va a ser la acción. Dicen que la palabra no ha llegado a tu lengua cuando él ya la conoce. Sin embargo, nosotros tenemos la capacidad de decidir. Y nunca sucederá una tentación sin que se nos presente una salida. Cuando el director estaba armando su complot, le llegaron varias señales, varios artículos, varias conversaciones, llamadas, póster, muchísimas cosas hizo presidente para que él no ejecutara ese plan. Sin embargo, las tinieblas ya habían nublado su razonamiento y lo perdió todo. Lo perdió todo. Fue enviado a una prisión de máxima seguridad. Era una prisión tan segura que solamente tenía entrada, no tenía salida. No había manera de salir de ella. Pero presidente era un hombre sabio y había estado entrenando a un muchacho nuevo desde que se percató que la sombra había entrado en el corazón del director.
Este muchacho nuevo, Adán, fue traído para que empezara a gobernar las empresas. Pero el exdirector desde la cárcel hizo una demanda y le dijo a presidente: yo fallé, sé que fallé, pero fallé por tu culpa, porque tú dejaste en medio de la corporación un fruto que yo probé, y ese fruto fue mi perdición. Por lo tanto, ese árbol tienes que sembrárselo también en medio de donde va a estar el muchacho nuevo, ese que te gusta tanto, ese que consientes tanto, ese que lo respaldas en todas sus decisiones. Y el presidente le dijo: sí, exactamente como a ti. Y yo lo sé. Yo sé que hay un árbol y ese árbol seguirá estando allí. Al presidente le pareció que no era bueno que el nuevo director estuviera solo, por lo cual le trajo una compañera. El nuevo director nunca había visto a alguien como ella. Apenas la vio, quedó totalmente prendado. El nuevo director era un hombre casto. Nunca había tenido una experiencia íntima antes. Y el día que tuvo su experiencia con la directora, vamos a llamarla así, sintió lo que nunca antes había sentido. El viejo director era astuto y filtró un personal en la compañía, pero sabía que el nuevo director era incorruptible, que no tenía fisura porque era totalmente íntegro. Pero el ex director era un hombre astuto y se fijó que el nuevo director tenía una debilidad: su bella y flamante esposa. Sabía que lo que el nuevo director sentía con esa mujer no lo había sentido nunca, y que eso era la única oportunidad y debilidad que él tenía, por lo cual le llegaron con ofrecimientos y con engaños a la esposa del nuevo director. Algunos la llamaban directora, aunque ella no tenía ese título, ni cargo, ni oficio. Pero empezaron a elogiarla, a decirle cosas, y como la esposa del nuevo director era una persona tan sensible, tan auditiva, empezó a dejarse seducir, hasta que un día le dijeron: prueba del fruto que está aquí en medio de la empresa. Y ella les dijo: no, porque el presidente le dijo al nuevo director, mi esposo, que jamás comiéramos de ella, porque el día que comiéramos de ella seríamos expulsados de la corporación. Y los secuaces del viejo director le dijeron: eso es mentira. Lo único es que el presidente sabe que aquí está el secreto de la sabiduría y del conocimiento de presidente, y el día que director nuevo o nuevo director coma de este fruto será exactamente igual a presidente. Y ella, tentada
por la oferta, comió y se dio cuenta que lo que sucedió era que se había despertado en ella algo que antes no conocía, y fue corriendo al nuevo director y le contó lo que había hecho. Y nuevo director sabía lo que tenía que hacer y estaba claro en lo que tenía que hacer. Él había pasado por el frente de ese árbol miles y miles de veces sin jamás haber sentido la tentación y el deseo por eso. A pesar de que a él le habían llegado ofrecimientos, todos los que habían llegado hasta él habían sido destituidos. Por eso viejo director sabía que era inquebrantable, porque no había oferta que aceptara. Por lo que cuando la esposa del nuevo director le contó lo que había pasado, él se entristeció muchísimo, porque sabía que ella debía ser destituida y expulsada de la compañía. Pero tuvo miedo de no volver a sentir nunca más lo que había sentido con ella. Dudó de que Presidente fuese a traer una sustituta, o ella habiendo fallado, a lo mejor él pensaría que él iba a estar mejor solo de nuevo. Ya él no quería dejar de sentir eso que había sentido, por lo que en vez de expulsarla, le quitó el fruto de las manos y lo comió. Y cuando lo comió, se dio cuenta del nombre del fruto. El fruto se llamaba ego. Ese es el nombre del fruto. Soy Luis Ortega y siempre puedo estar equivocado. Te quiero muchísimo.